Bienvenidos, la verdad que es un placer empezar un nuevo proyecto con mis dos amigas, ya excedimos la parte de compañeros, así que nada, muy contento de empezar este nuevo formato, vamos a ver videos, vamos a tratar de comunicar lo que a nosotros nos llama la atención. Así que nada, estoy muy bien acompañado con Carolina Gómez Martín y con Laura Pomares, así que los dejo con ellas. Bueno, gracias Javi y Ramón, que nos diste el inicio, el puntapié inicial. Este espacio se llama Diabetes en Tiempo Real, que nos pareció un nombre súper interesante porque combina algo que trabajamos mucho en diabetes, que es los monitoreos y la información que cada vez más tenemos en tiempo real, con las novedades de la diabetes, del mundo de la diabetes, que cada vez también son más y todo el tiempo están lloviendo, y vamos a tratar de dar nuestro parecer, nuestras impresiones de todas las novedades del mundo de la diabetes realmente en tiempo real. Hola chicos, bueno, un placer estar con ustedes acá, con Caro, con Javier. Como dice Javi, ya pasamos de compañeros a esta amistad diaria y con lindos proyectos. Y bueno, como cuenta Caro, acá en este espacio los vamos a invitar a compartir un rato con nosotros para ir contando novedades, que para nosotros también es todo muy, muy móvil, como dice Carolina, y bueno, todos los días recibimos información, pero también creo que es importante saber seleccionar esa información y qué información es la que realmente sirve a la comunidad y también a la comunidad científica. Así que bueno, en este primer encuentro, que la verdad que va a estar muy lindo y es un desafío, vamos a contarles un poquito acerca del Congreso ATTD de Tecnología y Avances en Diabetes, que se desarrolló hace unos días atrás, a mediados de marzo, en la ciudad de Barcelona, en España, y que por suerte pudimos compartir personalmente también con Javier y Caro. Bueno, dijimos, vamos a comentar un poco lo que vimos, lo que nos pareció novedoso, y ¿querés arrancar, Javi, contando qué viste en este congreso? Sí, la verdad yo fui a buscar, era mi primer congreso de tecnología, siempre lo había hecho virtual, así que fui a buscar lo que no se ve en lo virtual, que es el stand, digamos, la parte de exhibición. Lo que más me llamó la atención, obviamente empecé por los dispositivos, vi una bomba que para mí es revolucionaria, una bomba de infusión que se llama Twist. Es todavía un proyecto, pero ya mucho más real, porque está pronta a comercializarse. La diferencia que tiene es, las bombas clásicas en líneas generales lo que hacen es, cada giro del motor empuja un perno y ese es el cálculo de la dosis de insulina. Es muy preciso, pero tiene un inconveniente. Mientras el motor gira, la bomba cuenta que pasó la insulina que creyó que pasó. Y tiene otro riesgo, que si el motor gira demasiado por una falla, puede infundir demasiada insulina. Esta bomba es diferente, es una bomba redonda, se abre en dos partes, parece una galletita Oreo, es buenísimo. Tiene un reservorio de 300 unidades, muy interesante, y la diferencia es que tiene batería, obviamente, pero no tiene un motor como lo conocemos, sino lo que hace es, por dos válvulas y un reservorio, en ese reservorio está la insulina, las dos válvulas generan una diferencia de presión que pasa del reservorio a una cámara, en esa cámara, de acuerdo al eco del líquido, calcula la dosis y abre la segunda válvula que pasa al set de infusión. ¿Qué pasa? Si yo tapo el set, por diferencia de presión, no pasa la insulina. Entonces detecta 10 veces más rápido las obstrucciones. Y otra cosa interesante que hace rato se habla es, yo elijo mi algoritmo, elijo mi sensor. Estas cosas de a poquito están pasando, a mí me parecen fantásticas. La bomba usa oficialmente un algoritmo de Typepool, que es un algoritmo en su inicio open source, pero ya lo aprobó FDA. Y tiene sensor que no tiene que ver propietario con la bomba. Por ahora usa Freestyle 3 y el Eversense de un año. Entonces, da una gama de ventajas interesantes. La bomba se puede pegar al cuerpo, si bien tiene set de infusión, o se puede enganchar en el cinto, o sea, tiene la ventaja de los dos mundos. Uno no se tiene que acostumbrar a la bomba, sino la usa de la forma que se le ocurre. Con el sensor pasa lo mismo, y tuve la oportunidad de hablar con Anthony, que es el programador, que era de México, así que nada, me contó dónde estaban las cosas, pudimos intercambiar. Yo le sugerí que el smartwatch tiene que ser una Amazfit, porque dura 21 días la batería. Están probando en Android, pero ya lo tienen en Apple,
Así que la verdad que es interesantísimo. Yo me fasciné con la bomba, volví muy entusiasmado porque daría todo lo que uno quiere de una bomba. Claro, es como que cada vez se va personalizando más, ¿no? Como preparar un menú y bueno, quiero este sensor, la quiero pegada al cuerpo, la quiero con un catéter. Hay muchas opciones. No sé, Caro, vos qué opinás de esto. Sí, tal cual. Creo que en general, más allá de las novedades puntuales que ahora vamos a ir comentando, cada vez la tecnología apunta a la personalización y a que cada uno puede elegir el estilo que prefiera y que cada vez también sea más sencillo. Les comento, por ejemplo, que estuve en la presentación de un sistema de Smart Pens, que es algo que venimos hablando hace mucho, pero que, bueno, todavía en Argentina es muy incipiente. Pero lo que me pareció interesante de esta presentación, que es un sistema de Smart Pen de Minimed, digamos, es que va a estar integrado en la misma aplicación con el sensor, porque hasta ahora el Smart Pen, que es esta lapicera inteligente que va registrando la hora y el día y la dosis que uno se va, que un paciente se va aplicando, tenía su propia aplicación y por otro lado teníamos la aplicación del sensor y eso se podía a veces integrar en una sola plataforma para interpretar los resultados, pero no siempre. Entonces, estaba generando una cierta sobrecarga de varias aplicaciones, varios dispositivos. Entonces, ahora se presentó este sistema Minimed Go, que es en una sola aplicación la información del Smart Pen y de un sensor que también, como contaba Javi, se puede elegir entre dos opciones, el Simplera de Medtronic o el Instinct, que es un sensor que creó Abbott específicamente para que comercialice Minimed. Y lo que tiene de interesante es que al estar integrado, no solo va a tener alarmas de sensor, o sea, por hiperglucemia, sino que el sistema va a poder detectar que si la glucemia sube rápidamente, quizás esa persona omitió una dosis y le va a dar un aviso de omisión de dosis. O sea, esa integración que hace más sencillo el manejo también va a dar ventajas a la hora de manejar o prevenir o quizás no prevenir la hiperglucemia, pero sí tratarla antes, y esto me pareció interesante, ir simplificando, ¿no? Dando opciones y simplificando. Sí, esto nos sirve, te iba siguiendo lo que relatabas y está bueno para la consulta porque muchas veces nos pasa esto que vemos hiperglucemias de golpe y que le preguntamos al paciente, ¿será que no te pusiste la insulina? Y por ahí se ponen tantas veces la insulina los que usan múltiples dosis que por supuesto que nadie se acuerda si omitimos una dosis. Y después vamos a hiperglucemias que siempre yo le digo a los pacientes, no sé si es porque realmente no te pusiste la insulina o porque necesitas más insulina. Y de esta forma uno dice, voy a ir registrando, la lapicera inteligente va a ir registrando la dosis y es mucho más fácil ver qué le está pasando y por qué por ahí hace hiper o hipoglucemias, ¿no? En la consulta. Claro, tal cual, y creo que el gran cambio ahí, el gran plus es la integración, es poder tener la información toda junta y asociada, ¿no? No solo en el momento de interpretar los datos en la consulta, que esto ya un poco se podía hacer, sino para el usuario en el día a día. A mí me parece un punto clave eso. La industria está empezando a ver a la persona con diabetes como un usuario. Y como un usuario que elige y le da la posibilidad de elegir. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de stand que tenían que ver con Asia, de origen asiático. Y dentro de Asia, China es como que se llevó un montón de mi atención. Lo que más me llamó la atención, siempre buscando lo nuevo, obviamente hay 10.000 cosas interesantes, pero era el sensor Instara. El sensor Instara lo que tiene es que dura 21 días. Es como una evolución pequeña sobre los 15 que tenemos, pero pensándolo desde el usuario es fantástico. Con un MAR 8.2, con una aplicación propietaria, ya no tan abierto, pero a mí la verdad que me llamó muchísimo la atención poder mantener la precisión 21 días. Me parece un avance interesante. Y los avances que deben haber en ese sentido también, Javier, de todo lo relacionado al cuidado de la piel, del celular subcutáneo, 21 días tener ese dispositivo pegado es un desafío, ¿no? Que nos pasa diariamente. Así que, bueno, y en el orden de estos dispositivos nuevos, ya viene también en los últimos congresos, viene sonando mucho el tema de los monitores que se vienen ahora, el monitor continuo de cetonas, ¿no? Yo creo que así como cuando apareció el monitoreo continuo de glucosa,
esto va a ser un antes y un después, porque en este caso varias empresas, por ejemplo, Abbott, también Sibionics, están desarrollando estos dispositivos, y lo que van a hacer estos dispositivos es, al mismo tiempo, a través de quizás 2 filamentos diferentes, dependiendo del dispositivo, hacer el monitoreo no solo de glucosa, sino de cetonas. Para nosotros esto es un avance importante porque en pacientes como diabetes tipo 1 vamos a poder detectar mucho antes si se está desarrollando una cetosis, y si este paciente puede, por ejemplo, correr un riesgo de cetoacidosis, de acuerdo al nivel de cetonas que vaya sensando este nuevo sensor. Y no solamente en diabetes 1, sino, por ejemplo, también diabetes 1 que estén con ISGLT2, o personas con diabetes tipo 2 que estén con ISGLT2, y conociendo la cetosis, o la cetoacidosis euglucémica, poder ir a buscar esto mucho antes, ¿no? Entonces, nos va a permitir en la misma bajada de datos ver cómo está el monitoreo de cetonas, como de glucosa, con el tiempo en rango, los colores que ya sabemos, etcétera, y en paralelo un gráfico que nos va a ir diciendo, bueno, este paciente tiene menos de 0,5, está todo bien, más de 0,5 y hasta 3 milimoles está en riesgo, y más de 3 milimoles una cetoacidosis. Quizás el paciente obviamente pueda muchas veces detectarla antes y solucionar esta eventualidad en su domicilio, ¿no? Así que bueno, la idea es esta, de monitorizar ambos, cetonas y glucosa, y poder resolver situaciones potencialmente riesgosas mucho antes. Y aprender, porque la realidad es que vamos a tener información que obviamente vamos a tener guía, vamos a tener todo, pero va a faltar toda la experiencia, los estudios que van a venir. La verdad que es una puerta muy interesante y muy actual porque viene mañana, no es que va a pasar. Sí, me parece que en línea con lo que están contando el desarrollo de estos sistemas y lo que vos decís, Javi, es que lo interesante de esta etapa de la medicina y del tratamiento y del abordaje de la diabetes que estamos viviendo es que los descubrimientos tecnológicos y los avances de farmacología nos están haciendo como reinterpretar y reaprender muchas cosas. Es decir, ahora sabemos que vamos a poder ver las cetonas 24 horas, bueno, vamos a tener que recorrer ese camino, como recorrimos con el monitoreo continuo, para aprender a ver qué es normal, qué no. Sabemos los límites, como vos mencionabas, los puntos de corte, pero vamos a tener que aprender un poco de los tiempos, de cuánto tiempo podemos tener esas cetonas, si esto es seguro. Es decir, me parece que viene mucha innovación en los conceptos también, y eso a mí me parece muy interesante. Sí, yo creo que reaprendizaje fisiológico. Fíjate que hasta muchas veces en personas sin diabetes y que por ahí hacen dietas cetogénicas, bueno, decir cuánto es lo normal de cuerpo cetónico si uno realizara una dieta. O aún más, este tema de poder tener nuevos fármacos, por ejemplo, los ISGLT2 en un paciente con diabetes tipo 1 que está con una insuficiencia renal crónica o con insuficiencia cardíaca. Y hoy sabemos que nos va muy bien en diabetes 2, pero tenemos obviamente miedo de colocarlo sin una indicación autorizada, y que seguramente a través de estos dispositivos van a haber fármacos que quizás sean aprobados y que obviamente, bueno, van a ser muy beneficiosos. O sea, cómo la tecnología nos ayuda con la fisiología, con la fisiopatología y con la integración de decir, bueno, estos fármacos a través de estos dispositivos son más seguros administrarlos en dicha población, ¿no? Bueno, y hablando un poco de lo que vos venís mencionando, del uso de los nuevos fármacos en grupos donde todavía no están aprobados, también se viene hablando con mucha fuerza del uso de agonistas del receptor de GLP-1 en personas con diabetes tipo 1 o agonistas duales también. Y lo que se presentó ahora en ATTD fue un adelanto de un consenso que en realidad se va a publicar para junio de este año, sobre cómo manejar, cómo usar los agonistas del receptor de GLP-1 o duales en personas con diabetes tipo 1, aún sabiendo que todavía es una indicación off-label, o sea, fuera de etiqueta, no están indicados específicamente para estas pacientes, pero la evidencia de vida real nos está mostrando, y la experiencia diaria que muchos de nosotros tenemos, que realmente benefician muchísimo a los pacientes. Y para puntualizar así 3 o 4 cosas que son bastante del sentido común, pero está bueno que escucharlo de los grandes profesores.
e investigadores en diabetes es para usar los GLP-1 duales en personas con diabetes tipo 1, iniciar muy lentamente, es decir, no apurarse en la titulación de dosis, y esto tiene que ver con reducir los efectos adversos, pero también con reducir el impacto o hacer un impacto glucémico más solapado, más lento, que muchas veces con dosis más bajas de las que se usan en personas con diabetes tipo 2 o obesidad, incluso se pueden encontrar grandes beneficios y que no es necesario escalar a dosis máximas, que hay que tener mucha precaución en la reducción de dosis de insulina, que no debería ser más de un 20%, y que hay que tener especial cuidado no solo en la dosis basal, sino en no reducir excesivamente los bolos, porque sabemos que el GLP-1 por la reducción de ingesta va a reducir la hiperglucemia postprandial, pero no hay que reducir excesivamente los bolos. Después hablaban también de qué hacer antes, un fondo de ojo basal, tener actualizado y hacerlo anualmente, o si hubiera algún cambio en la visión antes del año, que es un gran momento de educación para los pacientes, para la prevención tanto de la cetoacidosis como de la hipoglucemia, si bien los GLP-1 no están asociados a riesgo de cetoacidosis, si se hace una reducción Claro, de insulina. de insulina podría haber ese riesgo, entonces prescribir glucagón y tiras para la medición de cetonas a las personas, a los pacientes, a los usuarios que van a empezar con estos fármacos, y que una vez que se alcance el objetivo de peso, reducir, ver o valorar la posibilidad de reducir la dosis, pero siempre mantener la dosis mínima de mantenimiento que logre los beneficios metabólicos y de peso en ese paciente. Así que me pareció algo bastante práctico, quizás, como les decía antes, bastante de sentido común, pero está bueno escucharlo de ellos, ¿no? Yo, si quieren, les cuento un poquito de algo destacando dispositivos, siguiendo con lo práctico y con lo que ya existe. Yo me fui por todo lo que no existe, pero bueno, esto ya existe. Es un software de acompañamiento, si uno quisiera, que se llama Adera, muy interesante, que para entenderlo se lo explica muy bien desde la pediatría. Ellos me contaban que su sistema está pensado como la persona con diabetes, el paciente no es una sola persona, es una unidad familiar. Básicamente, ¿cómo lo abordan a eso? Obviamente, el médico tiene un rol central sobre la salud de la persona con diabetes, y no tenemos el tiempo y a veces no tenemos la formación para el acompañamiento en la familia. Esto genera estrés, deteriora muchísimo el tiempo en rango, los miedos a la hipoglucemia, los miedos a la hiperglucemia generan un estrés en la persona también. Entonces, lo que lograron básicamente es un sistema de acompañamiento. La persona o la familia se va conectando a este sistema de software, le van haciendo encuestas, le van haciendo educación, todo validado. La IA le sugiere intervenciones y al final, antes de cada consulta con el médico, se puede generar un informe que, si tiene la posibilidad de integrarlo con el tiempo en rango, con el sensor, se puede hacer, y si no, lo que da un informe de bienestar de la familia. ¿Cuál de los dos cuidadores, cuál cuidador está agotado, qué repercusión está teniendo o no? Compara el tiempo en rango cuando estaba bien el cuidador y cuando no. Así que la verdad me pareció interesante. El sistema se financia desde las instituciones, no se le cobra al paciente, no se le cobra al médico. Entonces, la verdad que es un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención. Hay que ver cómo lo podemos aplicar nosotros desde aquí, desde el tercer mundo, pero me parece muy, muy, muy interesante. Está bueno eso, Javier, porque realmente nosotros siempre vamos, bueno, le coloco este fármaco y 2 más 2 no es 4 en medicina. Hay muchas cosas en el medio que hacen que, bueno, la persona no tenga del todo buena adherencia, pero tenemos que ver qué le está pasando. Y como vos decís, no al paciente, sino a todo el entorno familiar. Sí. La vida con diabetes sabemos que no es fácil. Como Caro menciona, hay otras cosas implicadas hoy en día, principalmente en la diabetes tipo 1, por ejemplo, la obesidad, y muchas veces el paciente recurre a fármacos sin preguntarnos. Entonces saber esto del consenso nuevo que se viene es muy importante para nuestra práctica, porque si no, obviamente, charlando con el paciente, hay veces que prescribimos cosas fuera de off the record, como decimos, y no estamos muy seguros si estamos beneficiándolo o no. O sea, tener un respaldo, un consenso es importante,
y tener todo lo que nos va a ayudar también en la adherencia, bueno, es súper, súper favorable, ¿no? Lau, y Sí, hablando de esto de los fármacos que se desarrollaron para diabetes tipo 2, pero se están sí, empezando a utilizar en diabetes tipo 1, y todo lo que tiene que ver con el riesgo cardiorrenal, ¿no? De los sí, pacientes con diabetes tipo 1, de ese tema también se viene sí. hablando muchísimo en Bueno, los últimos eh, congresos. es impresionante cómo se están solapando los temas, ¿no? En estos congresos. Antes uno decía, bueno, voy a charlas de fármacos o de enfoques en diabetes tipo 2, cardiovascular, renal, obesidad, y Lo no cual, veíamos, perdón, Lau, que te ¿eh? interrumpa, Sí, lo, sí, lo cual es totalmente lógico porque las personas con diabetes tipo 1 se diagnostican más tarde o viven sí, más. O sea, ahí era sí. lógico que iba a pasar eso. Totalmente, totalmente. Lo que vemos son personas, niños que debutan a los 3, 4 años de edad y que hoy los vemos, los que atendemos adultos con 30, 35, 40 años y que Cuenta. tienen muchos años de diabetes y que realmente antes nosotros íbamos, como nos pasaba hace años en diabetes 2, nos enfocábamos en, bueno, ver la glicosilada, ver la dosis de insulina y listo. Otros estudios no hacíamos. Pero hoy se está viendo que cuando uno compara población de personas con diabetes tipo 2 versus tipo 1, adultos, la verdad es que el riesgo cardiovascular y los desenlaces son más fatales en adultos con diabetes tipo 1, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad coronaria, infarto, insuficiencia cardíaca. Entonces, tiene mucho que ver en este caso en los años de diabetes y por supuesto el control que, bueno, nosotros todos los días nos pasa que no es fácil. Entonces, el enfoque cardio-reno-protector en diabetes 1 está cada vez más enfocado en esto, en tratar de prevenir la obesidad que cada vez es más frecuente, de el tratamiento agresivo que antes no lo hacíamos con respecto a los lípidos y a la presión Eso, arterial, es decir, tenemos estatinas, tenemos medicación antihipertensiva y no la usamos. Entonces, que el paciente tenga alta la LDL es grave. Entonces, enfocarnos sobre lo que ya tenemos de fármacos y que no los estamos utilizando, trabajar en conjunto con el cardiólogo, el nefrólogo, el médico clínico, la nutricionista, para ver que este paciente que tiene albuminuria tiene que ir y hacer una dieta adecuada para eso, no dejar sueltos los cabos, y los nuevos fármacos que, como vos mencionabas, Caro, en este caso de los de los análogos del GLP-1 y los ISGLT2, como posibles fármacos para lo que es la prevención y el tratamiento de personas que vienen con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia Unos renal. vinagre. Claro, y fíjense que nosotros siempre nos enfocamos en las complicaciones microvasculares, siempre le hacíamos, por supuesto, el fondo de ojo, la albuminuria, pero ahora en estudiar lo macrovascular. Yo tengo que a ese paciente hacerle un ecodoppler carotídeo, un ecodoppler cardíaco, un ecodoppler arterial de miembros inferiores, quizás una PCR cuantitativa ultrasensible para ver la inflamación. Obviamente quizás otras cosas, una lipoproteína ácida, bueno, trabajamos en conjunto con el cardiólogo, pero por lo menos ir a mirar cómo está toda la parte cardiovascular, porque lo otro, lo renal, lo hacíamos, ¿no? Siempre, siempre estudiamos. sí, Eh, lo renal así que está como más incorporado desde la mirada microvascular, la albuminuria, así pero es, se habló sí, muchísimo, como vos decís, de lo importante de tratar lo que ya sabemos que hay que tratar y que ya tenemos sí. disponible, como los lípidos y la tensión arterial. Así que Así eso es, me parece. y Y asociar, atar cabos, PCR, nosotros estamos investigando un poquito, les spoileo la PCR ultrasensible en adultos con diabetes 1 y es mucho más alta de lo que quisiéramos, así que ahí ya nos está hablando de una inflamación sistémica crónica y bueno, ahí van quizás los fármacos y la prevención. es muy interesante cómo las cosas que se pueden hacer ahora y cómo van pasando en un mismo congreso el presente y el futuro. Si quieren, la Así llevo es, un poquito más al futuro. A mí me llamó mucho la atención lo que tiene que ver con trasplante de células pluripotenciales. Esto agota el problema de necesito que una persona fallezca, necesito múltiples órganos para tener el donante. Eso se termina con las células pluripotenciales. Otro enfoque, hablando de lo nuevo, ¿no? Ya sin inmunosupresión, digamos, lo puntual ujú, que a mí me llamó la atención, ¿no? Editando la parte genética para que la autoinmunidad no la reconozca, para esconder eso, y además encapsulando las células, pero ya no para protegerlas de la inmunidad, porque eso se demostró que
se fibrosaba el dispositivo y que se quedaba sin irrigación. Ahora lo que hicieron fue básicamente ponerlo dentro de un dispositivo para dos cosas, para protegerlo mecánicamente, lo cual me pareció fantástico, y segundo, porque si se genera un problema lo podés sacar. Entonces, de los tres problemas que había era, me duran poco, me la ataca la autoinmunidad y no tienen buena irrigación, y además no tengo donantes, un cuarto, están en potencial de solucionarlos todos. Fase 2, faltan más de 10 años, hay que ver si llega, pero me parece interesantísimo claro. el concepto. El nuevo enfoque que creo, Javier, que vos mencionabas de las terapias génicas, que es otra cosa que se viene, ¿no? Es decir, tenemos la tecnología, lo que es la autoinmunidad, que ahora si quieren charlamos un poquito de qué se habló de eso, los dispositivos, los fármacos, y con respecto a la terapia génica, lo que hablábamos hace un ratito de esto, que para nosotros fue novedoso, del tema de genes, como por ejemplo el gen de la glucoquinasa o el gen de la insulina, y yo escuché una charla que era de terapia génica, lo colocaban dentro de como una cápsula, obviamente esto todavía recién está por empezar la fase 1, todavía fueron estudios a nivel de animales, entonces encapsulaban el gen de la glucoquinasa, que sabemos que está involucrado en el metabolismo de la glucosa, y de la insulina, y se colocaban en inyecciones intramusculares. Y esto lo que haría obviamente es hacer que este paciente, de alguna manera, desde esa cápsula, donde estaba encapsulado el gen, que lo ponían con virus, con vectores virales, para como que se reproduzca la insulina y el gen de la glucoquinasa. Y bueno, de esta manera mejorar la parte metabólica. Obviamente es todo nuevo, entendí la mitad de la charla, pero bueno, está bueno, nos abre la cabeza, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, terapias Caro, verdaderamente modificadoras de la enfermedad, ¿no? Es realmente, Muy interesante. parece ciencia ficción, pero no lo es. Y bueno, el camino ya comenzó en diabetes también. claro. Y decime, Caro, porque hablamos del futuro, de lo nuevo, pero todo lo que es diabetes 2 y diagnóstico también se está reevaluando, cosas que creemos que ya las retenemos estudiadas y analizadas. ¿Qué se habló de eso? Porque Bueno, no tal está. cual. Creo que este congreso, además de novedades tecnológicas, tuvo muchas novedades conceptuales y de un tema que algo ya se venía hablando en el europeo el año pasado, pero en este congreso tuvo como su charla específica y particular, fue esta nueva propuesta de hablar de estadios de diabetes tipo 2 y desplazar un poco la palabra prediabetes. O sea, ya no estaríamos hablando de prediabetes, sino que serían todos estadios de diabetes tipo 2 de manera análoga como se está trabajando y se está mencionando a la diabetes tipo 1. Entonces, la propuesta es que el estadio 1 de diabetes tipo 2 sean personas que están todavía en normoglucemia, pero con glucemias que vienen ascendiendo a lo largo de los controles y que tienen factores de riesgo, los clásicos. El estadio 2 que sería lo que ahora estamos llamando prediabetes por los parámetros glucémicos, digamos, por ejemplo, entre 101 y 125 de glucemia en ayunas o entre 140 y 199 de glucemia a las 2 horas, se divide en dos, en el estadio 2A y el 2B, y el 2A es el estadio que ellos llaman de progresión lenta, y el estadio 2B es el de progresión rápida. ¿Cómo diferencian uno u otro paciente? En general, bueno, por factores que tengan asociados, por ejemplo, pacientes en estadio 2, o sea, con parámetros de disglucemia, pero que son jóvenes, que tienen muchos antecedentes familiares, que tienen obesidad, que tienen otros factores de riesgo cardiovascular sumados, y entonces en esos pacientes, en estadio 2B, serían los que ya, más allá de los cambios en el estilo de vida que tenemos que hacer a través de todos los estadios, empezar a pensar en fármacos en la prevención para prevenir que pasen a un estadio 3. Y el estadio 3 sería lo que ahora la diabetes clínica, overdiabetes, la hiperglucemia franca, y ahí también dividen en dos estadios, el estadio 3A, que serían pacientes que están manejados con antidiabéticos orales o inyectables no insulínicos, y el estadio 3B, que serían pacientes que ya están en requeriencia de insulina. Me parece que lo más interesante de esta nueva nomenclatura es desplazar la palabra prediabetes, porque no sería una preenfermedad, porque eso genera también bastante inercia,
o algún tipo de tranquilidad, porque todavía no tengo el problema, pero el problema está subyacente, es solo una cuestión de tiempo si uno no toma, digamos, las medidas indicadas. Y para cada estadio también se diferencia cuáles son el manejo terapéutico, ¿no? Entonces me parece que después de muchísimos años de no haber novedades en la nomenclatura y en el pensar a la diabetes tipo 2 de otra manera, esto me pareció realmente muy interesante. Está bueno Se eso a viene, nivel clínico, se porque vienen muchos sí, cambios, claro, mucho cambio, está bueno. Y sí, aparte está por bueno. esto que siempre hablamos de que las complicaciones empiezan antes, de que los valores estén en Ujú, hiperglucemia franca y que sí, el riesgo cardiometabólico renal está desde antes, entonces como que con los parámetros glucémicos solo estamos llegando tarde, estamos empezando a claro, actuar tarde, entonces creo claro. que es Y una esto, sí, propuesta por lo menos interesante para repensar. me parece a nivel clínico que todos los días nos pasa, de que cuando diagnosticamos a estas personas, por ejemplo, con una glucemia alterada en ayunas, una PTOG alterada, no sabemos bien cómo decirle qué es lo que tiene, porque por ahí le decís, bueno, mire, tiene prediabetes, pero no se asuste, no es que mañana, pero bueno, ya tiene que hacer dieta, actividad física. A otros le decimos, mire, está alterada, pero no tanto. Entonces, por ahí tener esta estadificación, decirle, mire, usted tiene una diabetes en estadio 2B o una prediabetes, bueno, saber mencionarlo, ¿no? Y bueno, de ahí en Bueno, más, y digamos, más análogo a esta revolución en en la nominación de las etapas de la diabetes tipo 2, está mucho más instalado y ya aceptado por todas las sociedades científicas la estadificación de diabetes tipo 1. ¿No querés sí, contar, Lau, sí, eso? esto está cada vez también más instalado, si bien todavía no es tan conocido, pero sabemos que, bueno, nosotros en general diagnosticamos la diabetes tipo 1 cuando el paciente muchas veces debuta con cetoacidosis. Todavía en nuestro país la verdad es que la presentación en cetoacidosis es alta, si bien a nivel mundial se habla de un 40-45%, en nuestro país es mucho más. Yo creo que más de un 80%, principalmente en edades pediátricas, ¿no? En la adultez quizás cambia un poco. Pero también de mencionar y, bueno, estadificar la diabetes tipo 1, no desde que uno lo ve al paciente con una hiperglucemia franca, sino ver qué pasa antes. Como sabemos que la diabetes tipo 1 va recorriendo un camino y hoy lo podemos ver midiendo anticuerpos, entonces hoy la diabetes tipo 1 se estadifica de la siguiente manera. El estadio 1 es cuando uno tiene anticuerpos positivos, en general 1 o 2 anticuerpos, pero es un paciente adulto o pediátrico que tiene normoglucemia, es decir, la glucemia está normal. Si detectamos pacientes en este estadio, los tenemos que seguir y ahí es donde van los consensos. Cada 6 meses, una vez al año, hay todavía un dilema de si seguirlo con PTOG, con hemoglobina glicosilada, le pongo un monitor continuo. En el estadio 1 todavía está como un poco confuso, pero de seguirlo lo tenemos que seguir. En el estadio 2 ya es un paciente pediátrico adulto con anticuerpos positivos, pero que ya tiene disglucemia. Quiere decir glucemia alterada en ayunas, más de 100, o una PTOG, una curva alterada, más de 140, o una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7. Bueno, acá ya estamos hablando de un paciente que lo tenemos que seguir muy de cerca, bueno, más todavía si es un familiar de primer grado o si no, lo tenemos que educar porque seguramente este paciente en un tiempo va a aparecer la diabetes manifiesta. Entonces, diagnosticar la diabetes en este estadio nos da tiempo para educar al paciente, la familia, para ver justamente que a través de la educación y el conocimiento previo no debuta en cetoacidosis y para ver si es posible ofrecerle alguna terapia modificadora de la enfermedad, ¿sí? En la que está ahora aprobada en Estados Unidos y Europa es teplizumab, pero se vienen muchas otras. Y si no, bueno, la diabetes en estadio 3, que es cuando ya tiene la hiperglucemia manifiesta, el paciente ya necesita obviamente insulina desde el momento del diagnóstico. Pero bueno, diagnosticar en estadios previos que se llama screening, que lo estamos haciendo en algunos lugares de Argentina, por suerte, Javier en Mar del Plata, acá en Corrientes también lo estamos haciendo, es detectar los autoanticuerpos, que son 4, para ver si esta persona, ya sea un familiar de primer grado, que es donde estamos buscando ahora nosotros en Argentina,
o una persona de la población general tiene anticuerpos positivos y de esta manera ver en qué estadio está, haciéndole una glucemia en ayunas, si es necesario una curva, una hemoglobina glicosilada. Esta diabetes, en realidad, que se llama también prediabetes, en realidad la nomenclatura correcta es diabetes tipo 1 en estadios tempranos. Entonces, hoy lo que sí se sabe y que ya se menciona es que la diabetes en estadio 2 ya es diabetes y va a aparecer la diabetes, pero tenemos la posibilidad de educarlo, que la familia ya emocionalmente se vaya preparando y también ofrecerle el tratamiento con alguna terapia de las que se van a venir próximamente y que ya están aprobadas en otros lados del mundo. Pero es lo que hoy se está haciendo y estamos creo que haciendo, vos Caro nos consultaste ayer por una paciente, si querés contar qué tenía los... No, sí, tal cual. En realidad, en la medida de que uno tiene los ojos más abiertos, empiezan a aparecer estos pacientes. Y además dudamos todos, porque ante una pregunta es, che, no sé, no me acuerdo, esto hay que verlo, bueno, Claro. hagamos esto, yo haría esto. Claro. Tal Miren, cual, cuando uno tiene los ojos más abiertos, empieza a ver, a detectar cosas que antes se pasaban de largo, o pacientes que venían, o personas que venían a acompañar a su familiar al consultorio que no sabíamos que podían no solo estar en riesgo, sino ya tener un estadio temprano de diabetes tipo 1, y me parece que eso es, yo creo que como para ir cerrando un poquito, cuál es lo que me impactó a mí de este congreso y lo que me viene impactando el desarrollo de la medicina en el abordaje de la diabetes es que todo esto es como un reaprender y que el gran desafío es que el conocimiento que crece exponencialmente en cuanto a innovación hace que nosotros tengamos que readaptarnos, seguir aprendiendo como cuando empezamos a hacer la especialidad. O sea, esta ya es otra especialidad que la que veníamos haciendo antes. Y ahí es donde tenemos que estar muy abiertos y me parece que está bueno que tengamos este espacio porque la inteligencia artificial está en nuestras vidas, pero el criterio humano sigue prevaleciendo y ahí creo que tenemos un rol importante. Sí, la relación, lo que yo me llevo también es la relación interdisciplinaria de realmente, ayer cuando Caro nos preguntó, nos pusimos a leer los consensos, preguntarle a algún otro especialista, algún otro colega, trabajar con el equipo de salud, las nutricionistas que han asistido mucho al Congreso, educadores. Esto cada vez se va ampliando, es como que ampliamos la familia, digamos, cada vez más personas involucradas, ¿no? Sí, yo cerrando ya lo mío, la verdad, espero que les haya gustado, yo disfruté un montón esto. A mí me parece el concepto de que la persona con diabetes ya es un usuario, ya es parte del equipo y que nosotros nos tenemos que adaptar tanto a la persona con diabetes como la persona con diabetes a nosotros. Así que yo me llevo eso del Congreso y 10.000 cosas más que quedaron afuera, que hemos hablado por fuera, pero bueno, si les sigue interesando, sigan acompañándonos porque siempre tenemos alguna cosa, tenemos miradas, intereses diferentes con miradas similares, así que a mí me encanta este equipo, así que nada, buenísimo. Bueno, Buenísimo. Gracias, chicos. Hasta la próxima. gracias. Chau, chau.